Hola a todos, vamos a seguir viendo el tema 5 de servicios web y continuamos viendo el punto de qué son los Mashup. Entonces, fijaros, un Mashup pone que es una aplicación web híbrida, es decir, es una mezcla de distintas aplicaciones porque utiliza herramientas o servicios web distintos para poder funcionar. Y también usa distintas fuentes de datos, ¿vale? Distintas bases de datos, no solamente la suya, para obtener información, ¿vale? Entonces, fijaros aquí un poco en la foto, diríamos que al final un Mashup es un servicio web donde se combina el uso de otros servicios como puede ser Facebook, Twitter, YouTube y también el uso de distintas fuentes de información para que él pueda funcionar, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo típico de Mashup sería Google Maps, ¿vale? Google Maps al final es un servicio de Google que nos permite localizar, ¿vale?, dónde se sitúa pues una dirección en concreto. ¿Vale? Entonces, para que funcione este servicio de Google Maps, necesita utilizar distinta información que no la tiene él, sino que la tienen otros servicios, otras bases de datos. Por ejemplo, para calcular la distancia entre dos puntos, ¿vale?, pues necesita una base de datos que lo calcule, un servicio web con un programa que calcule esa distancia para ver cuánto se tarda. Si quiero ver las líneas de buses que pasan por una determinada zona, pues esto lo tiene también que consultar a un servicio web donde nos hable de las líneas de autobuses, ¿vale? Si quiero ver el tráfico que hay por una zona o por otra, que cambia según el color, para ver si paso por ahí o no, pues eso también recurre a otra base de datos que informa sobre el tráfico o los accidentes. No tiene Google Maps la información, ¿vale? Entonces fijaros que al final Google Maps es una aplicación híbrida que está formada por un conjunto de bases de datos o de fuentes de información que coge de distintas aplicaciones o de distintos servidores y también necesita distintos servicios o programas para poder funcionar y ver las líneas de autobús, el tráfico, las líneas de metro, la distancia entre dos puntos, las imágenes si yo quiero visualizar los edificios o por ejemplo los restaurantes, y en eso se basaría. Otro ejemplo de Mashup serían, por ejemplo, la página web, ¿vale?, o el servicio web, mejor dicho, Trivago. Trivago es un servicio web que se utiliza para buscar hotel. Entonces yo pongo el destino, pongo la fecha de entrada y de salida, el número de huésped y al darle a buscar se me despliega una serie de hoteles o una serie de opciones. Bueno, pues esta información del precio del hotel, ¿vale?, las características de esa habitación, el descuento o si es cancelación gratuita o no, esta información no la tiene Trivago, ¿vale? Esta información la tiene el servicio web de este hotel en concreto, igual que toda la información de este hotel no la tiene Trivago. Trivago la muestra, pero la ha cogido de la base de datos de este hotel. Entonces, como veis, al final Trivago es un Mashup que utiliza distinta información de bases de datos distintas, en este caso de las bases de datos de los distintos hoteles, y también utiliza servicios web, ¿vale?, para poder funcionar. En este caso también combina o tiene que comunicarse con Google Maps para mostrarte la ubicación de donde se encuentran estos hoteles y sus imágenes, ¿vale? Entonces combina fuentes de datos distintas y servicios web distintos para poder funcionar. Y este sería un ejemplo o dos ejemplos de Mashup. Más cosas, bueno, pues ¿qué partes tiene Mashup importantes? Bueno, pues tiene por un lado una fuente de datos, es decir, la información, ¿vale?, que coge para poder funcionar y que analiza y procesa y luego muestra, y luego la interfaz, que es la página web o el sitio web que ve el usuario y donde ve los datos y puede interactuar con ellos, ¿vale? Hay distintos tipos de Mashup, principalmente el de consumidor, ¿vale?, que está orientado al público en general, como Google Maps. También hay otros Mashup orientados más a las empresas, ¿vale?, donde lo usan más los clientes y los trabajadores, entonces los datos suelen ser más privados, más internos. Y luego también hay Mashup más enfocados solo a datos que se utilizan sobre todo para analizar información. Y luego se pueden crear y mantener Mashup, ¿vale? O sea, hay distintos editores de Mashup como Yahoo Pipe, Microsoft, Silverlight, Google App Engine, ¿vale? Hay distintos programas donde yo puedo crearme un Mashup, pero se tiene que tener un conocimiento de la informática bastante elevado porque aquí hay que combinar bases de datos, hay que combinar servicios. Y el mantenimiento no es costoso, pero lo difícil es pues crearlo, ¿vale?, y poder desarrollarlo. Y hasta aquí el punto de Mashup.